Muy bien, vamos a iniciar entonces. Lo primero que quisiera es agradecer a Juan Carlos Maya por eh, la invitación. Déjenme ver nada más si de alguna forma estamos grabando. Sí. Entonces, agradecerle a Juan Carlos y lo que quiero compartir con ustedes es los retos que tenemos. Y dentro de esta parte, no nada más en tiempos de crisis y de lo que estamos viviendo, y desde la perspectiva de negocio, siempre hablamos del enfoque a los clientes y decimos los clientes son los primeros y tenemos que, para poder lograr cumplir con esa primera enunciado, tener un enfoque de que exactamente para que los clientes sean lo primero que tenemos que atender son a los empleados. Y entonces, lo que queremos plantear aquí es que si tú cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. En los principales retos que tenemos en recursos humanos ahora es la evolución de la cultura para impulsar la experiencia del cliente. Y en esta parte vuelvo a retomar, es un enfoque al cliente que estando satisfecho y logrando que tenga una gran experiencia en cada contacto con nuestra empresa, podremos lograr un negocio sustentable. Dentro de los retos que tenemos es crear propuestas atractivas para atraer y retener a los colaboradores. De siempre ha sido el reto retenerlos. Otro de los problemas es para medir el impacto de las inversiones que hacemos en recursos humanos, y esta propuesta nos lo va a permitir. Personalizar y simplificar tanto para nuestros clientes como para nuestros colaboradores. ¿Y cómo lo podemos hacer? Permanecer en la mente, como decimos, en el top of mind de nuestros clientes, pero también con nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir retener a nuestros colaboradores. Y de ahí entonces actuar con la información con acciones específicas. ¿Qué es Employee Experience? Employee Experience, estamos hablando de todas las interacciones que tiene nuestra organización con nuestros posibles colaboradores, y entonces es antes, durante y después de estar en nuestra organización, y revisar todos estos momentos donde la empresa se está jugando el compromiso con sus empleados. Y eso es básicamente lo que estamos buscando. No voy a entrar en todos los detalles de esta gran lámina, que lo que representa es cómo obtenemos información de los diferentes eh, colaboradores o potenciales colaboradores y de aquellas organizaciones que se dedican a hacer nuestra recaudación de información, y llegamos a 5 insights claves en recursos humanos. El primero es que el colaborador expresa: me siento valorado en esta organización, y si está en esta parte de un sí, está con nosotros, si no, realmente no. El segundo es: confío en el líder de la organización. El tercero: me gusta el tipo de trabajo que realizo. El cuarto insight: muchos días siento que progreso en el trabajo. Y el quinto es: ¿esta organización me trata como una persona o realmente soy un número más en la parte de la nómina? ¿Cuál es el objetivo que queremos alcanzar? Desarrollar una estrategia para la experiencia de empleados como un elemento fundamental para poder lograr negocios o los negocios de la empresa, y lograr
impactar positivamente la experiencia de nuestros clientes. Nos va a llevar entonces desde el concepto del gobierno de la experiencia del cliente, y esto es crear una propuesta de valor para nuestros empleados, la parte de escuchar, y eso es estar en contacto con el cliente o dejar los medios para que el momento que nuestro empleado quiera comunicarse con nosotros lo pueda hacer y eso se pueda impactar en la rentabilidad. Medir tanto los resultados del cliente como los resultados del empleado para tener alineado el negocio, revisar las tendencias que se hacen en las organizaciones, en el mercado, sobre la innovación en la experiencia del empleado, al diseñar, disminuir la brecha entre la voz del cliente y la voz del empleado, para entonces poder hacer una transformación en nuestra organización, en la cultura, en los procesos y en el entorno. Para ello, entonces, la visión de la experiencia del empleado tiene el punto de vista interno y el punto de vista externo de la organización. El punto de vista interno habla de cómo la organización ve la experiencia del colaborador. Y decimos externo a la empresa, lo que queremos ver es cómo vive el colaborador esa experiencia. Es el mismo concepto que aplicamos para el cliente, pero lo vamos a aplicar ahora para nuestros empleados. Queremos pasar en esta experiencia del colaborador de que la gente entre y esté en nuestras empresas pensando en que necesita estar en una fábrica, en una empresa, a que ellos vean que quieren estar ahí. Y eso nos lleva a la parte de verlo como un laboratorio. ¿Qué significa? Que ellos van a estar ejecutando experimentos y eso significa que es crear las condiciones para los momentos wow que le llamamos para el cliente y de alguna manera la organización lo está preparando también para el colaborador. Y entonces de esa manera ellos pueden experimentar y no sentir el temor de que cualquier equivocación pueda causar burla, descontento o hasta ser despedidos. El concepto es el diseño centrado en las personas. Y hablamos, por ejemplo, de individuos englobando clientes y empleados. Y ahí decimos, estos individuos quieren vincularse con las organizaciones que tengan un propósito, pero por supuesto que lo comprendan y que lo crean. Y entonces ahí toman una decisión. Los empleados desean de forma innata satisfacer a los clientes. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces la misma inercia de la organización neutraliza ese espíritu que tiene de buscar la satisfacción del cliente, de nuestros empleados. La lealtad de nuestras personas está fundamentada más en el recuerdo de la interacción, de la parte emotiva, de la emoción, que en realmente cómo ocurrió. Y entonces ya no nada más es que podamos corregir el cómo sucedió, sino que dejemos un recuerdo de una emoción positiva para nuestros empleados. Entonces, en el concepto centrado en las personas, tenemos en el centro a las personas en la organización y a nuestros clientes para generar una cultura, un governance, unos lineamientos que genere una transformación de cultura enfocado a lograr una muy buena experiencia o la mejor experiencia que podamos lograr para nuestros clientes. Y por supuesto, eso lo hacemos generando la experiencia con nuestros empleados.
El entorno, que es estar escuchando a nuestro colaborador y comparar con las tendencias del mercado para poder integrar las innovaciones o los cambios en el entorno específico que vive el colaborador. Y la otra parte es el diseño, que eso está en función de los medios que le proporcionamos a nuestro colaborador para que pueda tener esa experiencia. Entonces decimos que en este diagnóstico de la visión de la experiencia interna de nuestro empleado, la cultura y el entorno nos van a generar una organización ensamblada, la cultura y los procesos y medios va a generar a la organización experta, el entorno y los procesos y medios va a generarnos una organización empoderada. Y eso es lo que queremos buscar entonces, experiencias y atender a estas experiencias con un sentido de propósito. ¿Cómo logramos esto? 5 pilares en la estrategia. El primer pilar es la voz del empleado y es mantener un contacto continuo, medios a través de los cuales podamos captar la voz de nuestro empleado y así poder impactar en su compromiso, que se sienta atendido para poder atender a nuestro cliente. De ahí tenemos el Employee Journey o el trayecto de la vida de nuestro empleado y el Working Persona, que estas son herramientas que nos ayudan para poder capturar la visión global de principio a fin de nuestros empleados y de ahí organizar en grupos importantes de empleados en nuestra organización. El diseño de la experiencia del empleado entonces nos va a permitir utilizar ya con este Employee Journey, hacer innovaciones y diseños específicos para esos grupos de empleados. Adicional a estos 3 pilares está la parte de implementar el programa de cultura de la experiencia del cliente a través de los colaboradores y con programas de formación para nuestros empleados enfocados a la experiencia de nuestro cliente. Sabido es que la parte difícil en transformar la cultura organizacional está en función del comportamiento, que es la parte visible, y de lo que es más complicado gestionar esos cambios son actitudes, pensamientos y emociones y sus motivaciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos la parte de 4 palancas para hacer esta transformación. Uno es incidir en el entorno organizativo que promueve el cambio. De ahí, cambiar el comportamiento. No entramos en los modelos mentales, sino nos enfocamos en la parte visible que de alguna forma toma las competencias y ahí es lo que vemos qué está haciendo nuestro empleado para de ahí entrar entonces en esas partes visibles y tangibles. Lo que le llamamos la lluvia fina son pequeñas y continuas acciones que permitan mantener el impulso del cambio, el momentum, y utilizar accionadores racionales y sobre todo emocionales para impactar en el recuerdo de el cliente a través de nuestros empleados. Este mapa de cultura lo que nos muestra es cómo esta persona que su comportamiento pues está buscando tener su jardín, facilitadores es el agua hacia lograr esa cultura o esa parte de las salidas de lo que quieres tener como cultura organizacional y muestra como bloqueadores aquellos elementos que pudieran no estar alineado en esta cultura que queremos lograr
y entonces son como los saboteadores en un momento dado. O no estar alineado, no comprender, no tengo la información, no sé qué hacer. Recuerden, en este mapa cultural vamos a buscar que se encamine hacia atender al cliente y generar negocio. Ese es el principal enfoque e impacto. Podemos tomar dentro del ciclo de vida de nuestros empleados, desde la atracción, selección y primeros días, su formación, su comunicación, lugar de trabajo, conciliación y ver esas experiencias. Queremos pasar en ese cambio de enfoque mental de procesos a experiencias del colaborador. Esas experiencias los vemos en un Customer Journey. Aquí lo que estamos visualizando es esta gráfica que ven, esas líneas, habla de experiencias buenas o experiencias negativas para nuestro empleado, igual que lo hacemos con nuestro cliente, para que de aquí podamos obtener en detalle qué poder mejorar. ¿Qué quiero decir con esto? Obtenemos hacia qué grupo de colaboradores nos estamos dirigiendo, eso es lo que le llamamos el working persona, y ahí lo hacemos a través de identificación de los motivadores, preocupaciones y aspectos en comunicación de cara a lo que la organización entrega en función de la organización desde el punto de vista del colaborador. De ahí entonces, en esta parte, buscamos arquetipos, que son grupos de empleados, de personas que comparten expectativas, motivaciones y elementos emocionales. No queremos agruparlos basados a criterios sociodemográficos o funcionales o generacionales. Queremos que sean las expectativas, motivaciones y elementos emocionales los que me dé el working persona para empatizar con estos distintos grupos de empleados de la compañía, para comprender entonces a este grupo de empleados desde su comportamiento y sus motivaciones. Diseñar entonces experiencias y propuestas de valor específicas para este grupo de personas y valorar los aprendizajes de investigación que hacemos de ellos. Eso quiere decir que lo vamos a plasmar y le pondremos un nombre genérico a ese grupo, ¿no? Por ejemplo, este Steve 47 o el proactivo o Steve el proactivo. Y estamos buscando esas características emocionales que los distinguen. Teniendo esa empatía podemos ir al prototipo de la solución a un contexto determinado de cómo es que el colaborador está entregando su trabajo o logrando su trabajo. En ese diseño centrado en la persona, nos enfocamos entonces en la empatía, propósito y las memorias, en las experiencias memorables que queremos para nuestros clientes y para nuestro colaborador. Entonces, en la parte de la empatía queremos comprender al empleado. ¿Y qué significa comprender al empleado? Significa que necesitamos saber cuáles son los trabajos que el empleado tiene que lograr. Y después entonces aquellos dolores por los cuales al entregar o al cumplir su trabajo no lo puede hacer, y esos son esos dolores, o esos momentos importantes donde dice, me gustaría tener una computadora o un sistema que me diera la información que me está pidiendo el cliente. De esa manera es que podemos crear productos y servicios, la propuesta de valor para que nuestro empleado pueda entregar esa propuesta de valor que hemos diseñado organizacionalmente a nuestro cliente. Trabajamos para impactar positivamente a nuestro empleado, que es quien impacta positivamente con nuestros clientes. Y lo hacemos también desde una parte de
el diseño de interacciones emocionales, positivas y negativas. Y de ahí, con un propósito, diseñamos qué queremos hacer como diferenciación en estas nuevas soluciones para nuestro colaborador. Empatizamos, definimos, construimos conjuntamente con ellos, ideamos soluciones con nuestros empleados que están haciendo su trabajo para de ahí tener, iterar y estar encontrando la mejor solución con estos prototipos. El propósito es inspirar y motivar, y entonces utilizamos la visión del empleado, las tendencias de mercado y la visión del negocio para generar un propósito de compañía que tenga entonces estos ejes y hagamos los compromisos con nuestros empleados y hacemos experiencias memorables para nuestros clientes. En estas experiencias, una de esos círculos podría ser, por ejemplo, en el día a día, realizar el trabajo con el cliente. ¿Cómo es que nuestro empleado está logrando esos trabajos que debe de entregarle al cliente? Si estamos hablando de un banco, ¿cómo debo de hacer el proceso de si quiere un crédito, cómo entregarle el crédito adecuado a las necesidades de esta persona, sin dolores y con altas expectativas o diferenciaciones? Otra es cuando el empleado pide ayuda. Él debe de estar preparado, pero no sabe todo lo que el banco proporciona a los clientes. Por eso tiene personal de apoyo que pueda ser o alguien de soporte, alguien de mercadotecnia, alguien especializado en crédito, y entonces que tenga ese apoyo y diga, mire, déjeme solo pregunto en este momento y estamos teniendo el diálogo. Si no me está quedando claro, lo pongo en altavoz y estamos solucionando el problema o dando el crédito que necesita nuestro cliente. Ese es exactamente el punto de lo que nos referimos cuando hablamos de experiencias memorables para el empleado y para el cliente. En la medida que el empleado esté sintiendo una experiencia memorable, él dirá, quiero que venga otro cliente, quiero que vean lo que como banco estamos entregándoles en este momento de necesidades en el mercado a nuestros clientes específicos. El diseño de la experiencia Blueprint ya es un detalle dentro de todo el espectro del Customer Journey. Y aquí ya entonces diseñamos específicamente todos los elementos que requiere el colaborador para hacer la entrega de ese resultado. Resumiendo en el roadmap, lo que estaríamos diciendo es que se hace un alineamiento interno, los arquetipos con una visión hacia el cliente y lograr un diseño de esta experiencia. Generamos programas de cultura a los empleados alineado a la experiencia del cliente y entonces con grupos específicos de empleados en un modelo ágil de transformación podemos entregar y transformar a nuestra organización. Finalmente, lo que quisiera yo que se quedaran es con esta parte de lo que significan las emociones. Y ISO nos dice, las emociones generan el recuerdo. Voy a un restaurante, quedo muy satisfecho, muy rico y el ambiente excelente y me la pasé muy bien con mi esposa. El recuerdo de esa experiencia condiciona las decisiones futuras, condiciona que yo recomiende ese lugar, condiciona que yo regrese a ese lugar. Esas decisiones futuras son el negocio para ese restaurante o para nuestra organización. Muy bien, muchas gracias por su participación. Entraremos en algunas preguntas que tengamos y regresemos a
los siguientes eventos que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.